Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Es muy común hoy día recurrir a endeudarse para conseguir algún bien a costa de pagar altos intereses que con el tiempo acrecientan el valor inicial de la deuda. Se recurren entonces a préstamos bancarios, a prestamistas que sin una migaja de compasión te chantan altos intereses hasta quitarte el último suspiro de quien se alcance en alguna de sus cuotas. Pero este asunto no es de ahora, esto estaba de hace mucho tiempo y los textos bíblicos lo afirman así. La historia del día de hoy relata el caso de una viuda que por causa de estos cobradores debía pagar la deuda de su difunto esposo, entregando como esclavos a sus 2 hijos. Imaginémonos la angustia de una mujer en esta circunstancia. Bienvenidos a nuestro devocional en casa. Mi nombre es Oscar Andrés y les estaré acompañando el día de hoy. Puedes suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho dándole clic a la campanita. La historia memorable del día de hoy la encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, del 1 al 7. Y dice: Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Su siervo, mi marido, ha muerto, y usted sabe que su siervo temía al Señor, y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella respondió: Su sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces Eliseo le dijo: Ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y echas el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. Y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí y de sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, ella le dijo a un hijo suyo: Tráeme otra vasija. Y él le dijo: No hay más vasijas. Y cesó el aceite. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios. Y él le dijo: Ve, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos pueden vivir de lo que quede. Era costumbre que en el Medio Oriente, cuando una familia se encontraba en dificultades económicas, saldara sus cuentas vendiendo el terreno, la casa e incluso hasta la misma familia dándolas en esclavitud para pagar esa deuda, siendo esta práctica muy común en Israel. Piensa por un momento qué podía estar pasando por la mente de una mamá angustiada. Primero, había perdido a su esposo. Segundo, las posibilidades de trabajar para una viuda en esta época y ante la crisis económica pues era muy mínima y debía recurrir a cualquier forma de adquirir dinero para no dejar que se llevaran a sus hijos. Ir al banco, no sé, hipotecar la casa, si fuera en esta época vender un órgano, recurrir a un gota a gota, etc. Recurriría a cualquier forma mediática que le permitiera salir de ese problema que se le presentaba. Y de pronto, abruptamente, los problemas se presentan así, sin avisarnos. Probablemente, apenas murió su marido, tocaron estos chepitos a la puerta. Nuestro devocional de hoy lo he titulado: Dime qué tienes en casa y te mostraré lo que yo puedo hacer. Toma un tiempo para orar y en unos momentos desarrollaremos nuestro acostumbrado acróstico casa.
faltaba todo. Había un poco de aceite en una vasija dentro de la casa. Faltaba pan. Y quien miraba en la cocina no encontraba leña, ni fuego, ni brasa. Viuda sin nada, viuda sin nada, el pueblo así le hablaba. Faltaban amigos, apenas unos enemigos, ciertos cobradores se aproximaban, ellos así le hablaban. Queremos llevarnos tus hijos para hacerlos esclavos, y ella lloraba. Viuda sin nada, viuda sin nada, el pueblo así le hablaba. Mas Dios la vio a ella llorando y se conmovió, e hizo que ella se acordara del profeta fiel. Entonces vino aquella viuda en busca de Eliseo. Ve, dijo el profeta así, Dios ya me habló a mí y Él te va a bendecir y va a cambiar tu historia. A partir de ahora traigan más vasijas, porque el aceite va a multiplicar hasta rebosar. Ahora. Cuando escucho estos devocionales en casa, me gusta siempre acompañarlos con una muy buena taza de café. Oramos, meditamos la palabra y también compartimos experiencias. Haciendo este devocional recordaba cierta ocasión cuando unos familiares nos visitaron y llegaron a casa. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero era justamente en la hora de la comida. Mamá observaba que lo que se había hecho en el almuerzo pues no iba a alcanzar para la comida. Y entonces con esa experticia, con esa suspicacia, diría yo, esa sabiduría de las mamás, abre la puerta de la nevera y allí extraordinariamente con 3 papas, un par de huevos, unas cebollas, organizó todo y pudimos comer. Hizo rendir, sumado a que creo que le echó alguito de agua a la sopa. Pues bien, la historia de hoy no da evidencia que en la casa de esta viuda hubiesen todas esas cosas que preparó mamá ese día. Pero la verdad, la viuda contaba con muy poco. El versículo 2 llama mi atención. ¿En qué aspecto? En la pregunta de Eliseo, que no solo nos ubica en el contexto de la necesidad de esta viuda, sino también que me da la impresión que la lleva a que analice qué hay dentro de sí misma. Noten, y Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Bayit es la palabra usada en este texto para casa en el hebreo. Bayit es indudable que se está refiriendo allí a la morada, a la construcción, pero también es sinónimo de interior. Me parece que también es válido hacer la pregunta, ¿a qué hay en nuestro interior? ¿Cuáles son nuestros recursos cuando hay alguna necesidad, cuando enfrentamos algún problema? Dime qué tienes en casa, tiene que ver con esos recursos representados en la suficiencia de nuestras habilidades y destrezas. ¿Confiamos en el seguro o en el préstamo o en otros aparentes salvadores para solventar las dificultades? De alguna manera, tarde o temprano, nos enfrentamos a una realidad que nos lleva a ver nuestra incapacidad, y esto nos puede llenar de temor o angustia hasta el punto de la desesperación.
o de tirar la toalla o incluso de caer en las oscuras aguas de la depresión que nos puede hacer paralizar o retorcer en una posición fetal y muchas veces visualizar el fin como la única solución para estos problemas. Y este aspecto último es un aspecto muy común en estos tiempos. Alguien decía que nunca clamaremos a Dios por su llenura si no reconocemos que nos encontramos vacíos. En este espacio de confesión reconocemos nuestras realidades, nuestras bajezas, nuestra desobediencia y faltas, pero también nuestras limitantes, nuestras motivaciones. Y entonces confesamos la necesidad del Señor para recibir su perdón, para recibir de Él. Oremos. Amado Padre, gracias te damos, Señor. Gracias porque tú eres fiel. Señor, en esta mañana confesamos que muchas veces no tenemos los recursos necesarios para afrontar ciertas situaciones. O los que tenemos, Señor, los enfocamos solamente en las cosas materiales. Y entonces recurrimos a otros salvadores. Quizás al seguro, quizás a una persona, quizás a una lectura de autoayuda o quizás a cosas que no te agradan, Señor. Y te pedimos perdón por ello. Confesamos nuestra necesidad de ti, Señor. Nos declaramos, Padre, que no somos suficientes. Tú eres nuestra suficiencia. Tú eres nuestro recurso, Señor. Y en esta mañana abrimos nuestro interior, Padre. Abrimos la puerta de nuestra alacena, Señor, para desnudar todo lo que tenemos y pedirte, Señor, que lo llenes con tu amor y con tu provisión, bendito Padre. Sabemos que muchas veces nos enfrascamos en estas dificultades, perdiendo el objetivo y el rumbo, Señor. Pedimos tu dirección y tu propósito, Padre, sea evidente para que en estas circunstancias, Señor, podamos tener no solo el aprendizaje, sino sentir, Señor, y evidenciar que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cuando sale el sol temprano cada día, es tu gracia que me da aliento de vida. En ti vivimos, nos movemos y existimos por orden de tu voz. Tu presencia me refresca en la mañana, me alimenta y me sustenta tu palabra. Tu favor y bien rodea mi camino por tu constante amor. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Mamá pudo hacer rendir la comida para que nuestros visitantes y los de casa pudiésemos comer. Es que Dios toma todo lo que tenemos y lo usa para suplir nuestra necesidad si confiamos en Él. Una vez Moisés, recibiendo instrucciones de Dios para ir ante los ancianos de Israel y ante el faraón, le pregunta a Dios qué haría para que estos se convenciesen. Y el Señor le preguntó a Moisés: ¿qué es eso que tienes en la mano? Una vara, respondió él.
Échala en tierra, le dijo el Señor, y Moisés la echó en tierra y la convirtió en una serpiente. Éxodo 4:2. Por eso creerán que se te ha aparecido el Señor, Dios de sus padres, Dios de Abraham. Versículo 5. El Señor usa lo que tiene a la mano para sorprender a Moisés, para sorprendernos. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento el agua se convirtió en vino que salvó una fiesta de bodas. Juan, capítulo 2, del 1 al 11. Una moneda dentro de un pez pagó un impuesto. Mateo, capítulo 17, versículo 24. Y con 7 panes y algunos peces se alimentó toda una multitud. Mateo 15:32. Dios toma todo lo que tienes para suplir tu necesidad. Dime qué tienes en casa. Su sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Respondió esta viuda a Eliseo. Preparando este devocional, recordé varios eventos de las Escrituras en los cuales se ofrecía lo que estaba disponible, lo que había. Por ejemplo, una mujer dio lo único que tenía, unas cuantas monedas, y Jesús la exaltó porque ella había no solo dado lo que tenía, lo que le sobraba, sino seguramente lo único que esta mujer poseía. Eso está en Marcos 12:41. Y curiosamente fue una viuda. Otra viuda en Sarepta ofreció al profeta Elías un poco de harina y aceite con la última leña que tenía para ella y su hijo, y la harina y el aceite no escasearon más en casa. Pedro no dio al discapacitado dinero junto al templo, pero lo que tenía le dio, y la gloria del Señor sanó a este enfermo. Hechos 3:6-8. Todos estos fueron actos de entrega que llevaron a adorar a Dios. Es que la adoración tiene que ver con nuestro recurso interno, con lo que disponemos para Él sin reserva. Nuestro amor, nuestra reverencia, nuestros dones, nuestros talentos para su servicio, para Él y para los demás. Nuestras prioridades, nuestro intelecto, nuestro tiempo. ¿Quién iba a imaginar que con una vasija de aceite esta mujer hubiese pagado la deuda y salvado su crisis financiera y a sus hijos para ser esclavizados? No me imagino lo sorprendida que esta mujer estaba. Me la imagino llorando de felicidad y adorando al Señor por su fidelidad. En esta parte de nuestro devocional en casa, adoramos a Dios, reconociendo su amor, su misericordia, y le adoramos por su gracia, una gracia inmerecida que tiene cada día para cada uno de nosotros. Oremos. Amado Dios, gracias te damos, Señor, porque tú diste a esta viuda, Padre, la oportunidad de que vieras que eres un Dios de provisión, eres un Dios amoroso y misericordioso, Señor. Tú proviste los recursos, Señor. Quizá desde nuestra razón esto era inútil, ni siquiera imaginable, pero tú, Señor, multiplicaste. Así eres tú, Señor, tú nos sorprendes. Gracias, Señor, porque lo que tú quieres seguramente es que nosotros confiemos en ti, que entreguemos nuestro corazón, que te adoremos con todos nuestros recursos internos, con nuestro ser, Padre Santo, con nuestro talento, con nuestro tiempo. Permítenos, Señor, ser actos de adoración, Señor. Ser personas, hombres y mujeres, niños, jóvenes, que podamos, Señor, tributarte a ti adoración, agradecimiento por lo que tú eres, y que nuestra vida cada día, Señor, refleje esa entrega, esa gratitud que tenemos a un Dios tan bueno, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres sorprendentemente bueno y tú nos sorprendes, Señor. Permítenos, Padre, vivir una vida de actitud de entrega y de amor hacia ti, que podamos, Señor,
ser verdaderos adoradores, Señor, en espíritu y en verdad. Y no solamente, Señor, en actos religiosos, sino en expresiones, Padre, diarias de conducta, Padre Santo, de fe, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, Señor, en nuestros entornos, con nuestra familia, nuestros amigos. Que podamos evidenciar actos de amor para con un Dios extremadamente bueno. Continuamos con nuestro devocional. Tú demuestras que me amas y me cuidas y me suples siempre el pan de cada día. Nada bueno tú retienes a tus hijos, eres mi proveedor. Al oscurecer cuando llega la noche, tú me libras de ansiedades y temores. Es tu mano mi refugio y mi descanso, eres mi guardador. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias por tu fidelidad, bondad y amor. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias, mi alma te bendice. En el versículo 1, esta viuda le expresa al profeta su desgracia. Mi marido ha muerto, un siervo temeroso de Dios, y me quieren quitar mis hijos por esa deuda. Versículo 1. Yo no sé usted, pero esto me suena aquí como un reclamo. ¿Cómo va a ser que la desgracia sea creciente en la familia? Siendo que seguramente él era un buen esposo, que estaba sirviendo a Dios, muy probablemente un buen padre, ¿cierto? Su marido era hijo de profetas y seguramente también era muy fiel a los mandatos de Dios. Un siervo cumplidor de sus obligaciones, un buen esposo. Me parece que esta es la voz de muchos que seguramente no le hayan sentido a lo que están pasando. Siendo personas que caminan en la fe, pero están atravesando una circunstancia que uno dice, ¿por qué? Circunstancias difíciles, sin una aparente salida. Y entonces la frustración por oraciones no contestadas, el reclamo, no sé, quizás muchos nos identifiquemos con esta viuda el día de hoy. La instrucción que le da el profeta fue la de cerrar la puerta detrás de ella y de sus hijos. Y varias veces Eliseo cerraba la puerta para pedir ayuda. Eso lo vemos líneas más adelante en el versículo 21 y 23 y 33 de Segundo de Reyes, capítulo 4, que estudiamos hoy. Esto me recuerda Mateo 6:6. Recuerda lo dicho por el Señor. Pero tú cuando ores, entra a tu aposento. Cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. En esta parte de nuestro devocional suplicamos al Señor primeramente por la necesidad de buscarle diariamente. Suplicamos su misericordia, su provisión y guía en cualquier circunstancia que estemos atravesando. En esta mañana somos intencionales.
Hay mucha necesidad. Estábamos orando esta semana por las circunstancias que se presentan en el interior de los hogares, por alguna situación de salud, por percances con familiares, con amigos, por manifestaciones de inconformismo, por tristeza, por necesidades económicas. Y bueno, por esto vamos a orar el día de hoy también. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias porque eres tú suficiente, Señor. Eliseo le dice que instrucciones muy precisas de cerrar la puerta, y esto implica una intimidad también contigo, Señor. Pedimos hoy día por tanta necesidad, Señor, física, emocional y espiritual. Por la provisión, Señor, que solamente tú puedes dar, Padre. Oramos por todas estas circunstancias al interior de nuestros hogares, Señor, matrimonios que están en dificultad, necesidades, Señor, de índole laboral, por malos entendidos que se han presentado, Señor, al interior de los hogares, Padre, con amigos, con situaciones, Padre, entre compañeros de trabajo, también ministeriales dentro de las iglesias, Señor. Padre, gracias te damos porque tú eres fiel, y en esta mañana recurrimos a ti. Recurrimos necesitando, Señor, de tu ayuda, Padre. Suplicamos, clamamos a ti, Señor, en el interior de nuestros hogares, quizás allí donde estamos escuchando este devocional, en el carro, Señor, en la cocina, en nuestra habitación, Padre, en el trabajo. Te pedimos que tú escuches de una manera especial nuestra súplica en esta mañana, Señor, sabiendo que tú, Padre, oyes nuestras oraciones. Pedimos también, Señor, por los pastores, líderes y ministros, Padre, de la iglesia, por todos los ministerios, Señor, los líderes representados en cada uno de estas áreas, Señor, por las familias que van a la congregación, Señor. Y te rogamos, Señor, por nuestros seres queridos, por aquellos que están, Padre, también en la distancia, por los que están en las cárceles, en los hospitales, Señor, quienes van a hacer procedimientos médicos, quienes deben tomar decisiones importantes. Pedimos por nuestros niños, Señor, por los adultos mayores, por los adolescentes, y en general por cada familia y personas, Señor, representadas en quienes están escuchando este devocional. Te damos gracias, Padre, por tu provisión, por tu amor. Amén. Tus hijos no serán esclavos y usted no va a deber ningún centavo, porque esta casa será un depósito de bendición. Todo lo que faltaba ahora va a sobrar, viuda que lloraba ahora va a cantar, donde no había nada ahora hay de todo, y los que le cobraban ahora pagarán. El fuego que era frío ahora está quemando, el granero vacío está rebosando. Quien te vio sufriendo ahora puede ver a nuestro Dios obrando. Esta parte de nuestro devocional es la que más me encanta, las acciones de gracia. No solamente porque damos gracias a Dios, expresamos nuestra gratitud a Él por lo que Él es, sino por lo que nosotros podemos hacer, o sea, nuestras decisiones intencionales respecto a lo que la palabra de Dios nos habla. Los judíos, por ejemplo, no estaban siendo muy coherentes con las escrituras, con la ley que se conocía en esta época. Ellos estaban haciendo muchas cosas mal, estaban siendo muy duros respecto a lo que decía la ley sobre las deudas. En Levíticos 25, 39 al 41 podemos ampliar esto. Y esta mujer estaba en serios aprietos. Primero había quedado viuda,
su condición económica no era la mejor y ahora venían dos chepitos y tenían que, pues como que abrocharla, ¿cierto? Para que pagara esa deuda, o si no, tenía que dar a sus dos hijos como esclavos. La situación era bastante tenaz, pero en la pedagogía de Dios, ella debía aprender a confiar en el Señor y ser intencional en obedecer e irse a la acción. Y eso lo observamos. Notemos que el profeta da una serie de instrucciones a esta viuda. Primero, debía ir a pedir a los vecinos por vasijas, y no eran pocas, dice que eran bastantes. Dos, debía cerrar la puerta. Esto obedecían como a una intimidad, ¿cierto? No contarlo a nadie lo que iba a hacer en este proyecto, en este emprendimiento, digámoslo así. Tres, debía echar las vasijas colocando las que estaban llenándose aparte. Ante todas esas solicitudes, noten que la viuda tomó acción. Ella pudiese haber expuesto algún pretexto, ¿cierto? Porque así somos nosotros, buscamos excusas. Por ejemplo, no, yo que voy a ir a pedirle al vecino que me preste las vasijas, no, qué pena, como dirían aquí en Antioquia, oigan a este. O ella, por ejemplo, hubiese podido pensar, no, pues esto es una locura, yo para qué voy a pedir vasijas si yo lo que tengo en casa es una vasijita y un chito de aceite. No obstante, ella obró en fe. Algo en su interior le estaba diciendo, hazlo, obedece, porque algo va a pasar. Es evidente allí que se estaba manifestando un milagro, pero a mi parecer, el milagro mayor estaba sucediendo en el interior de esta viuda, y como Dios le estaba diciendo que podía usar lo que ella tenía, cómo podía usar sus recursos. Y es lo que Dios nos está hablando en esta mañana. Por lo menos me está hablando a mí. Un milagro mayor hubiese sido que se le hubiese aparecido una fortuna de inmediato, se hubiera ganado un baloto de la época, o el banco le hubiera dicho, ¿sabe qué, señora? Dejemos así. No, usted le perdonamos su deuda. O que hubiese venido un familiar y le hubiese pagado la deuda, porque eso es la figura del Goel, y entonces ella hubiera subsanado eso y ya, todo tranquilo, pero no fue así. Dios dijo a través de Eliseo, puso a través de Eliseo a esta viuda en la senda para pagar su deuda y mantenerse ella y a su familia. Y hay una cuarta instrucción, noten, que ella pagara la deuda y que con el sobrante viviera ella y sus hijos. Aunque los acreedores fueran duros con ella debía cumplir con pagarles. Esto era lo justo, esto es lo que decía la ley de la época. En ningún momento decía, no, es que vaya y un milagro sobrenatural y entonces ya, los acreedores quedaban así en el aire, se olvidaron y colorín colorado, no. O sea, había que hacer lo que era justo, había que efectuar un pago. Pero para eso ya debía vender un aceite. Y estos aceites en esta época eran costosos. Y el aceite no se iba a vender solo. Allí había que hacer una promoción, había que hacer un marketing quizá, que había que salir de la casa, había que promulgar, quizás puso a sus hijos a que dijeran por el barrio, aceite, vengan, promoción, tome 2 por 1, algo tenía que hacer ella, porque si no se vende no hay plata, y si no hay plata no se paga la deuda, y si no se paga la deuda sus hijos van a ir a la esclavitud. Este hecho fue un milagro, pero para mostrar cuál es el mejor método para ayudar a los que están afligidos, a saber, ayudarles a mejorar lo poco que tienen con su propia laboriosidad. Esto es un milagro. Y Dios nos lleva también a movernos en fe y a movernos a la acción. Este milagro provocó que esta viuda
se moviera, que actuara. ¿Qué no te ha funcionado? ¿Qué debes replantearte en tu vida? De estas preguntas parten los milagros. ¿Cómo ha sido tu relación con Dios? ¿Ha sido distante? ¿Ha sido fría? ¿Te has vuelto religioso? ¿Has esperado que las cosas caigan así de la nada? ¿Qué has hecho para también cambiar y modificar tus malos hábitos? Dime qué tienes en casa y te mostraré lo que puedo hacer. En esta parte de nuestro devocional decidimos actuar con base en la gracia de Dios. ¿Qué compromiso vamos a asumir frente a lo expuesto? Y esto ya es de tu conocimiento y tú verás cómo lo desarrollas, porque ese es tu compromiso con el Señor. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, infinitas por esta palabra. Gracias, Padre, porque a veces obramos en nuestras fuerzas. A veces también, Señor, nos excusamos, nos evadimos de nuestras responsabilidades y echamos las culpas y echamos las responsabilidades a otros, Padre. En esta hora te damos las gracias porque tú eres nuestra provisión, tú eres suficiente. Ayúdanos, Señor, a ser activos, a ser intencionales en estos cambios. Guíanos por el camino de tu verdad, Señor. Ayúdanos, Padre, a sobrepasar todo obstáculo, sobre todo nuestro mayor oponente que está en nosotros mismos, Padre. Y permítenos seguir adelante según el buen propósito que tienes para nuestra vida. Recibimos la instrucción directa de ti, Señor. Haz el milagro, Padre, para proveer, Señor, para nuestras familias, Señor, pero también que sea una provisión espiritual, Señor, que proviene directamente de ti. Ayúdanos a replantear nuestra vida, Señor, a dejar las excusas y a movernos en provisión, Señor, también para la extensión de tu reino. Te alabamos y te bendecimos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.